Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos a estar trabajando con el módulo de Teología Ministerial y vamos a desarrollar el tema 2, el don del ministerio del apóstol. Vamos a hablar y ver qué es lo que dice la Biblia sobre este ministerio. Iniciamos. Bueno, les habla Anicia Pérez por esta vez. La hermana Katy le costó grabó varias veces, pero no logramos montarlo por aquí, por Canva, y bueno, eso fue una situación que estamos por resolver. Por ahora los voy a acompañar yo. Iniciamos. Tenemos aquí el significado del apóstol. ¿Qué significa? Un enviado, un delegado especial de Dios para una tarea, para una función, enviado con un mensaje. Es decir, el apóstol lleva un mensaje, pero es un enviado de Dios. La clave del ministerio apostólico radica en que Dios llama al apóstol. Primeramente hace un llamado, planta a esa persona en un lugar, por lo general después de muchos años de entrenamiento y preparación, y envía a la persona a hacer la obra del apóstol. Entonces vemos que es un hombre que es primero llamado, capacitado y enviado. El apóstol generalmente va buscando en qué lugar se puede plantar una iglesia. Continuamos. Vemos aquí las características del apóstol. Primero, debe tener un encuentro con Dios visible. También planta iglesia y tiene señales maravillosas. Entonces, el llamado apostólico tiene que basarse en un encuentro muy claro con el Señor. Si este apóstol, esta persona que tiene llamado, no tiene un encuentro especial con Dios, imposible que pueda hacer esta tarea del apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo nunca vio a Jesús en la carne, pero tuvo un encuentro visible, impactante con el Señor. Ese es Dios resucitado en el camino de Damasco. Entonces tuvo ese encuentro sobrenatural con el Señor. Luego vemos, ¿verdad?, el que planta iglesia. El apóstol es el que ve el espacio, ora y trabaja en la edificación de esa iglesia. Este es el constructor, el apóstol, el que sienta esas bases para construir las paredes y saca la primera piedra con aclamaciones de gloria y de gracia. Otra señal del apóstol es que debe hacer señales y maravillas. El que funciona en el ministerio con señales, maravillas y milagros. Cada ministerial de la ascensión puede llegar a funcionar con señales y prodigios, como dice Hechos 2:43. Entonces, fíjense ustedes, un apóstol es una persona que es llamada por Dios para ir a plantar iglesias, y cuando lo hace es para exaltar el nombre de Dios, y debe tener un llamado, ¿verdad?, también para esas señales y maravillas. Vamos con la siguiente lámina. En el Antiguo Testamento nos hablan de un tipo apóstol. En este caso, Zorobabel es un tipo. Lo vemos en el versículo 9 de Zacarías, capítulo 4. Dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Qué quiere decir eso? Allí estamos describiendo una de las primeras funciones de un plantador de iglesia, de un apóstol, ¿verdad? Zorobabel había puesto el cimiento de manera tal que él es un tipo del apóstol. Cuando Dios levanta a un apóstol, le da a ese apóstol el plan maestro, le da el diseño. Pablo dice de sí mismo que él era el perito, un arquitecto, en 1 Corintios 3:10, a quien había dado Dios los planos para la edificación de la iglesia. Pablo nos revela muchos de esos planos en el libro de Efesios. También leemos en Zacarías 4, donde dice, ¿verdad?, para entender el ministerio del apóstol tenemos que mirar el ministerio de Zorobabel, quien era ese gobernador de Jerusalén cuando después de haber regresado de ese exilio babilónico que tuvieron durante muchos años.
También vemos que en ese Zorobabel, en ese capítulo 6, ¿verdad? También habla de la interpretación de la visión que el Señor le había mostrado. No solamente que el Señor le mostró, sino que él pudo hacer una, una interpretación. Dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová del ejército. Entonces, debe haber una dependencia total de Dios. No es con la fuerza, no es con el intelecto, con el conocimiento ni la experiencia que tengamos, sino con el Espíritu Santo de Dios. Esta es la palabra de Jehová al hombre que se encarga de las tareas de reconstruir el templo. El trabajo solo puede hacerse a través de la unción del Espíritu Santo. Esta palabra a Zorobabel que dio Dios, ¿verdad? No es por la fuerza humana o por fuerza, sino por la fuerza de Dios. No es por fuerza política, no es por fuerza de gobierno, es por el Espíritu Santo, por revelación, por la unción de Dios que está en la iglesia y donde está edificando, ¿verdad? Entonces vemos ahí la importancia del poder del Espíritu Santo. Entonces ese apóstol debe depender enteramente del Espíritu Santo en cada una de sus áreas para poder avanzar en esta obra como arquitecto, el que busca el lugar, el espacio para sembrar la semilla. ¿Cómo se hace ese llamamiento de los apóstoles? Primero Jesús llama a sus apóstoles como parte de su ministerio terrestre, entonces Jesús no estuvo solo, hombres que lo acompañaron, que lo vieron. El primer llamado a seguir a Jesús lo vemos en Lucas 6, del 12 al 16, donde empieza a llamar a los apóstoles. El segundo llamado, ser enviado a un propósito específico en Mateo 10:1, es decir, cuando manda a los 70 de dos en dos, porque primero un llamado personal y otro es el llamado hacia la obra. En el versículo 7 y 8 dice, ellos tenían que predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Entonces vemos toda la responsabilidad que tenían estos apóstoles. Jesús seleccionó 2 apóstoles después de pasar una noche en oración. Eso lo podemos ver en Mateo 10, del 1 al 4, y Lucas 6, del 12 al 16. Entonces, la escogencia de los apóstoles no es por dedo ni por sorteo, sino por una intensa relación con el Señor y oración para que puedan ser escogidos y revelados. El pastor debe orar, debe pedir discernimiento para ver qué dones están en cada uno de los miembros de la iglesia del liderazgo para asumir retos en el ministerio. Continuamos. En la siguiente lámina vamos a ver en Apocalipsis, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, los muros de la ciudad se edificó sobre los cimientos de los 12 apóstoles del Cordero. Estos están formados por piedras vivas, hombres, ¿verdad? De la misma simiente que tenía Jesucristo. Solo hay 12 apóstoles del Cordero. Sabemos eso, y muchos niegan la existencia del apóstol que ya no existe. Por supuesto que no están esos 12 apóstoles del Cordero, que fueron esos hombres valientes que el Señor los tomó con sus defectos, con sus pecados, los tomó para trabajar con Él en la construcción del reino de Dios. En Hechos 1, del 15 al 26, leemos de un apóstol que hubo de ser elegido en reemplazo de Judas. Los requisitos que debía tener el reemplazante eran uno que debía haber estado con Jesús desde el día de su bautismo y con Juan hasta el día de su ascensión. Entonces, vemos como referencia a esto en los versículos 21 y 22, que serán los apóstoles iniciales, pero nosotros también tenemos apóstoles a nuestro alrededor, porque yo creo que los 5 ministerios aún están vigentes, porque es para el sostenimiento de la iglesia. Pablo es un apóstol. Vemos también que aquí vemos que no fueron hombres perfectos, hombres con defecto que el Señor llamó, purificó, limpió y los llevó a tal convencimiento que cada uno de ellos perdió su vida de manera que como más valioso era para ellos el reino de Dios que su propia vida. En la siguiente lámina vamos a ver
las llaves del reino. El apóstol es utilizado para liberar el Espíritu Santo. El apóstol también, Pablo, fue llamado y comisionado por el propio Jesús resucitado. El apóstol Pedro es el fundador de la iglesia primitiva, de la iglesia física, ¿ok? Hechos 13:4 es el Espíritu Santo quien unge y envía. Pablo y Bernabé fueron enviados a hacer la obra del ministerio del apóstol. Entonces Pedro utiliza las llaves, en este caso en Jerusalén, en Hechos 2, del 17 al 41, Pedro fue elegido por Dios para ponerse de pie junto con los 11 y predicar en el día de Pentecostés. Ese día se convirtieron más de 3.000 judíos cuando escucharon esa predicación tan potente de ese Pedro. Pero cuando Jesús dice que sobre esta roca, no era sobre Pedro, sino sobre esta roca que es Jesucristo. Vemos en Samaria, en Hechos 8 del 14 al 17, después que Felipe hubo predicado en Samaria como evangelista, la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan, pero Pedro cumplió su comisión mediante el uso de las llaves para liberar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo ese proceso de las llaves del reino, que lo tenemos tú y yo ahora en nuestras manos también. En otro espacio, en este caso en Cesarea, Hechos 10, del 30 al 46, Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, para compartir el Evangelio y con las llaves de la predicación de Jesús le dio a conocer el Espíritu Santo a este hombre y a toda su familia. Después los bautizó en agua. Pedro abrió el reino de los cielos también a los gentiles, pero no fue porque Pedro quería, Pedro estaba negado a eso por sus convicciones religiosas y tradiciones. Pero el Señor tuvo que abrir los ojos a Pedro para poder llevar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo tenía las mismas llaves del Pedro y las utilizó también. En Hechos 19, del 1 al 7, vemos a Pablo usando las llaves del reino. Él predicó a Jesús, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua y profetizaron. Entonces, fíjense lo importante de esto, que las llaves del reino no es solamente a Pedro, también la tuvo Pablo, la tenemos todos nosotros, como les acabo de decir, cuando nos disponemos de corazón a trabajar por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el ministerio del apóstol. Tenemos 10 aspectos que vamos a desarrollar. Los apóstoles son llamados por sus nombres y son enviados por el Señor para seguir adelante. Eso lo vemos en Marcos 3, del 13 al 19. Segundo, los apóstoles se utilizan para plantar iglesias y sentar los fundamentos. Y eso lo podemos ver en Hechos 2. Plantar fundamento. Y el fundamento es Cristo. No es un hombre, no es el pastor, no es una mujer. El cimiento, esos fundamentos son Cristo, es la base. Tercero, a los apóstoles se les da el poder de Jesús para sanar, para limpiar, para resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Lo vemos esto en Marcos 16, 17 al 18. El punto 4, vemos que los apóstoles son usados por Dios para liberar el Espíritu Santo en Hechos 8, del 14 al 17. Tremendas responsabilidades tenían los apóstoles, ¿verdad? El punto 5, los apóstoles tienen la autoridad de Jesús para atar y desatar. Como dice Mateo 16, 19, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. En el 6, ¿verdad? Los apóstoles son llamados a la oración y al ministerio de la palabra, de predicar la palabra de Dios. Y lo vemos en Hechos 6, del 1 al 4. El punto 7, los apóstoles ejercen la supervisión administrativa, levantando a otros para hacer la obra del ministerio. Y no se pueden quedar, sino que tienen que capacitar a otros para que también puedan hacer el trabajo del ministerio. El punto 8, el ministerio del apóstol incluye pastorear también, alimentar y cuidar, apacentar el rebaño. El apóstol Pedro fue comisionado por Jesús para el ministerio pastoral. Era un apóstol que fue escogido luego como pastor.
en Juan 21, del 15 al 17. 9. Los apóstoles deben ministrar públicamente y de casa en casa. Un apóstol no puede estar sembrado en una iglesia constantemente. Debe ir a buscar el lugar, sembrar, planta la iglesia, se mueve a otro lado, planta otra iglesia y no puede estar metido en la iglesia, debe salir. Los apóstoles deben declarar todo el consejo de Dios. Pablo como apóstol pudo decir que él no había reunido a anunciaros con todo el consejo de Dios en Hechos 20:27. Entonces, no podemos rehuir de esa responsabilidad de renunciar, de anunciar la palabra, el evangelio, ese consejo de Dios hacia su pueblo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Recuerden que pueden darle me gusta, compartir esta información y pues nos vemos por Telegram. Dios les bendiga.